Bienvenidos sean todos a este podcast, donde nos adentraremos un poco en el mundo de la entomofagia para presentarles un panorama general de lo que significa comer insectos. Además, vamos a aprender sobre sus retos y beneficios, sus oportunidades y cómo podría contribuir al cuidado y preservación del ambiente y el bienestar humano. Nosotros somos el área de educación de MAPECO México. El tema de hoy es insectos, manjar aterrador. Recomendamos a todos los insectofóbicos abstenerse de gritar. En su lugar, preparar el cuchillo y el tenedor. Mi nombre es Andrea Duarte y en esta ocasión me acompaña mi equipo del área de educación de Fundación MAPECO México. Ellos son Montserrat Ortiz. Un placer. Bienvenidos y quédense hasta el final. Va a estar muy bueno este episodio. Andrea Mora. Hola a todos, muchas gracias por escucharnos y ojalá el podcast de hoy les interese un chico. Brenda Ballesteros. Hola, buenas tardes. El podcast es una muy buena alternativa que muchos se sorprenderán. Y César Zampayo. Hola, quédense porque vamos a aprender mucho sobre los bichitos, sobre los pequeños animalitos que contribuyen mucho a la vida y al planeta. El día de hoy tenemos a un gran invitado. Él es entomólogo, forma parte del Laboratorio de Entomología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Una gran pasión por la naturaleza, los coleópteros y la enseñanza. El maestro en ciencias, Luis Javier Víctor Rosas. Bienvenido, maestro. ¿Cómo se encuentra hoy? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación en primer lugar. Y pues me encuentro muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo están? Bien, emocionados por tenerlo aquí. Muy bien, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, maestro, platíquenos un poco sobre usted. ¿Por qué eligió su profesión? ¿De dónde es? ¿Cuáles son sus pasatiempos o actividades que más disfruta? Pues yo soy biólogo, soy entomólogo, me especializo en insectos. Es el grupo de organismos que pues más me han llamado la atención y me han apasionado desde siempre. Desde niño me causaban mucha curiosidad, ¿no? Yo nací en la Ciudad de México, así que a pesar de haber nacido y crecido, haber estado la mayor parte de mi vida en una gran ciudad, en un sitio muy urbanizado, pues inevitablemente pues descubrí desde niño que estamos rodeados por pequeños organismos, estamos rodeados por insectos, los encontramos sobre todo muchas veces en las plantas. Yo me gustaba hurgar un poco en las plantas, ¿no? Y ver qué insectos encontraba, y de ahí se despertó esa pasión. Realmente yo decidí estudiar biología básicamente por dos cuestiones, ¿no? Por mi interés por los insectos y pues por la idea de la evolución, también esa idea, ¿no? De que los organismos se modifican, cambian a través del tiempo y pueden convertirse en diferentes especies. También me resultaba muy intrigante y apasionante, así que por eso decidí enfocarme en este grupo tan interesante en varios aspectos. He trabajado en el grupo, sobre todo me especializo un poquito más en trabajar con escarabajos, un grupo particularmente diverso de insectos desde varios puntos de vista, y pues también un poco me he enfocado justamente en los insectos de importancia agrícola, de importancia forestal, que son importantes en cultivos, en bosques, algunos como plagas, pero pues no solamente como plagas, ¿no? También qué insectos son benéficos, porque algunos insectos pueden llegar a ser plagas, comerse nuestras plantas, pero muchos otros, la gran mayoría, son benéficos, polinizan o ayudan a controlar plagas, así que esa ha sido mi área de interés principal. Es bastante interesante, de verdad que suena muy increíble. Y bueno, pues le reitero, es un verdadero gusto tenerlo aquí como invitado, sobre todo pues hablando de un tema tan relacionado con su profesión como es la entomofagia. Y bueno, entrando al tema, como lo decíamos en un inicio, hoy hablaremos sobre entomofagia, así que vamos a aclarar algunas de las dudas al respecto. Maestro, ¿podría decirnos qué es la entomofagia?
Sí, claro, pues la entomofagia la podríamos definir como la práctica de ingerir insectos para fines alimentarios, y usualmente el término entomofagia se utiliza cuando la ingestión de los insectos se hace por parte de los humanos, ¿no? Realmente hay muchos otros animales que podríamos decir que son entomófagos, y de hecho los mismos humanos utilizan los insectos como fuente de alimentación, pero para sus animales domesticados, ¿no? También alimentan con insectos algunas mascotas o algunos animales de crianza, por ejemplo, aves de corral o ciertos tipos de ganado, aunque usualmente cuando se habla de entomofagia se concentra en eso, ¿no? En la ingestión de insectos por parte de los humanos. A veces por eso se especifica utilizando el término antropoentomofagia, ¿no? Para delimitar que se refiere a la ingesta de insectos por parte de los humanos. Y bueno, otra acotación quizá relevante es que la entomofagia en sentido estricto pues se refiere al consumo de insectos como tal, pero a veces también se utiliza el término para incluir el consumo de arácnidos como tarántulas o como alacranes, que en algunas partes también se consumen y que estrictamente hablando no son insectos, pero bueno, son parientes más o menos cercanos, a veces también se incluyen, pero en sentido estricto la entomofagia se referiría a la alimentación o a la ingestión de especies de insectos. Y bueno, ¿esta práctica desde cuándo existe o desde cuándo se ha realizado? Pues probablemente los humanos han utilizado insectos como recurso alimentario pues desde que están, ¿no? Probablemente hemos consumido insectos desde que existimos aquí en la Tierra, porque pues queramos o no, los insectos nos rodean, son organismos ubicuos, aparecieron aquí desde mucho antes de que nosotros estuviéramos. Es el grupo más diverso de organismos. Se conocen más de 1 millón de especies distintas de insectos que se han descrito. No solamente son muy diversos, sino que también algunos pueden llegar a ser muy abundantes, ¿no? Por ejemplo, las hormigas, que probablemente todos han tenido encuentros cercanos con las hormigas y saben los números que pueden llegar a alcanzar. Así que son organismos que han tenido una interacción constante, permanente y yo diría que inevitable con los humanos, y entonces pues es un recurso alimentario que se ha aprovechado desde hace muchísimo tiempo. O sea, hablando de registros históricos, digamos que más formales, hay alusiones a la entomofagia, por ejemplo, en la misma Biblia, ¿no? Inclusive desde el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, que pues es uno de los primeros libros, es uno de los 5 libros de la Torá o del Pentateuco. Moisés hace una alusión explícita al consumo de algunos insectos, ¿no? Al consumo de chapulines, de langostas. Aristóteles también documentaba, ¿no? Documentaba desde el siglo IV antes de Cristo el consumo de cigarras en la Grecia antigua. Y bueno, en particular en el continente americano, el consumo de insectos es bien sabido. Ha sido una práctica existente desde las culturas prehispánicas. En particular en la región de Mesoamérica, las diferentes culturas mesoamericanas tenían un consumo extensivo de insectos. Por ejemplo, entre los aztecas, en la historia general de las cosas de la Nueva España, que Fray Bernardino de Sahagún escribió, recopiló poco después de la conquista, pues hace una recopilación bastante amplia, ¿no? De los diferentes insectos que se consumían entre las culturas mesoamericanas. Y bueno, es una lista bastante amplia, ¿no? Inclusive eso se sigue reflejando en el hecho de que muchos de los nombres comunes que seguimos utilizando para una parte de los insectos comestibles aquí en México son nombres sobre todo que vienen del náhuatl, ¿no? Por ejemplo, jumil, escamol, chinicuil. Así que es un recurso que, aunque pues en la actualidad a muchos les parezca
pues digamos extraño como alimento, es algo que pues los humanos hemos consumido pues prácticamente desde nuestros orígenes. Y bueno, maestro, díganos, ¿cuántos tipos de especies comestibles existen en México? Pues para México se han registrado aproximadamente 550 especies diferentes, ¿no? De insectos que se usan como alimento. De hecho, México es el país en donde se ha registrado un mayor número de especies de insectos comestibles. La FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, hace algunos años publicó un reporte sobre el uso de insectos como alimento, y ellos haciendo un estimado del mundo se consumen alrededor de 2,000 especies de diferentes de insectos, ¿no? Eso significa que en México se consume más de la cuarta parte, ¿no? De todas las especies en total. Quizá los otros países cercanos sean China y la India, ¿no? En donde también se consumen bastantes, pero pues sobre todo en México se refleja en eso, ¿no? En que se tiene el registro de cerca de 550 especies distintas de insectos comestibles. Hay que puntualizar ciertamente que muchas de ellas se consumen de manera muy local, muy regional, solamente en ciertas partes del país. Realmente las que se consumen de manera extensiva pues son bastantes menos, pero en total sí hay arriba de 500,000, ¿no? Aproximadamente 550 especies que se utilizan como recurso alimentario aquí en el país. ¿Qué características tienen que tener, o bueno, qué características nutrimentales tienen estos insectos o estas especies? Pues de hecho, pues los insectos como alimento, una digamos de las características nutrimentales que se le han asociado, que se le han adjudicado, ha sido su alto aporte de proteínas. Y de hecho, eso en general es cierto, aunque pues sí se ha a veces exagerado o malinterpretado un poco, porque bueno, en algunos momentos se llegaba a hablar de porcentajes de proteína pues realmente altísimos, ¿no? Generalmente el valor proteico de un alimento se expresa en términos de porcentaje, ¿no? O sea, en 100 gramos de producto o 100 gramos de tejido, ¿cuántos gramos corresponden a proteína como tal? Y, por ejemplo, para tener un punto de referencia, para la mayoría de los productos cárnicos convencionales, las carnes que vienen de aves, de mamíferos, la carne de pollo, la carne de res, de cerdo, el porcentaje de proteína es de entre 20 y 30%. En el caso de los insectos, en algún momento pues se llegó a hablar de porcentajes cercanos al 80%, ¿no? En realidad, probablemente no lleguen a ser tan altos porque ahí pues inclusive hay detalles importantes como el método de determinación de la proteína. Los métodos más utilizados para evaluar el contenido de proteína en los alimentos, de hecho, son métodos indirectos, o sea, no miden directamente la proteína, sino que hacen más o menos un cálculo a partir de el contenido de un componente de la proteína que es el nitrógeno. Entonces es como una estimación, inclusive lo expresan como proteína cruda. Cuando uno en un alimento ve eso, que lo que se indica es la proteína cruda, quiere decir que es como un estimado y tiende a estar sobrevalorado porque, pues de hecho, el nitrógeno está en las proteínas, pero los insectos no solamente tienen nitrógeno en las proteínas, también lo tienen en su cubierta externa. Los insectos tienen un exoesqueleto, una especie de cubierta externa rígida. De hecho, eso es lo que le da esa dureza, ¿no? Y de hecho, esa textura un tanto crujiente cuando se consumen. Pero eso no es proteína como tal. Lo que tienen por afuera es una buena fuente de fibra
funciona como fibra y eso también es importante. Pero bueno, realmente ya evaluando la aportación de proteína con métodos más precisos, se ha visto que el porcentaje de proteína en los insectos varía y usualmente está entre 20 y 60%. Es muy variable, depende mucho del insecto, pues ya hablamos de que los insectos son muy diversos, depende mucho también del estado de desarrollo, porque pues el mismo insecto puede tener diferentes cantidades de proteína cuando es un adulto, cuando es un juvenil. Muchos insectos se consumen en su forma juvenil, por ejemplo, como larvas, así que varía bastante. De todos modos, comparándolo con el patrón de referencia de los productos cárnicos convencionales, pues sigue siendo un aporte de proteína importante. Están por lo menos al nivel del aporte de proteína, pero bueno, además, en realidad los insectos aportan otros nutrientes más allá de la proteína. Como les comentaba, también muchos de ellos son ricos en fibra, justamente por ese componente de su cubierta exterior. Muchos de ellos, sobre todo cuando se consumen como larvas, también son ricos en grasas y pues particularmente en grasas poliinsaturadas. Eso también es bastante bueno, y además pues son una fuente complementaria de vitaminas y minerales, así que depende bastante del tipo de insectos, pero pues sí son potencialmente una fuente importante de diferentes nutrientes. Ahora sí, como dijera, viscosos pero sabrosos. Exacto. Y es muy interesante, justo porque creo que a veces parece, o sea, desconocemos todas estas propiedades que tienen los insectos y pues todos los nutrientes que aportan, ¿no? Porque creo que también existen muchos tabús en cuanto a consumo, al consumirlos o no consumirlos. Y también cabe aclarar que no solo se comen como en lugares muy particulares, sino que también es un consumo extendido en muchas partes del mundo, ¿no? O sea, pareciera que, por ejemplo, solo en México se comen, pero pues existen en otros continentes en donde también se comen los insectos, ¿no? Yo creo que también es una práctica extendida, tal vez poco conocida y un poco como vista más socialmente. Entonces, ¿usted cree que existen algunos obstáculos sociales en cuanto que limiten el consumo de insectos? Definitivamente, ¿no? Y bueno, como bien comentas, de hecho el consumo de insectos es una práctica que está bastante extendida en todo el mundo, ¿no? Quizá en algunos países pues es un poco más extendida, pero en realidad en la mayoría de los continentes se consumen insectos. En América, no solamente en México, sino en muchos países de Latinoamérica se consumen insectos. En Asia, comentaba que en China, pero en varias partes de Asia también está bastante extendido, en Oceanía. En África, en algunos países africanos, quizá la diversidad de insectos que se consumen no es tanta. Ahí se concentra sobre todo en el consumo de ortópteros, que es el grupo que incluye a chapulines, a langostas, pero llega a ser un componente importante de su alimentación, sobre todo en ciertas épocas del año. Así que realmente en la mayor parte del mundo se consumen insectos, y de hecho, más allá de su aporte nutrimental, también, como bien decían, pueden ser bastante sabrosos, ¿no? Digo, más allá de que pueden llegar a ser bastante nutritivos, hay insectos que son bastante ricos, pero bueno, una vez más, es un poquito una cuestión de diversidad. No todos los insectos tienen el mismo sabor. Y pues referente a lo que comentas de que si hay obstáculos sociales que hayan limitado el consumo de insectos entre algunos grupos sociales o en algunas partes, definitivamente, ¿no? Yo creo que tiene que ver sobre todo con el desconocimiento del grupo. Es curioso que el consumo de insectos, inclusive en un país que tiene una tradición tan extensa en esa práctica como México, realmente no está tan extendido entre la población en general y se concentra sobre todo en dos grupos sociales contrastantes. Por una parte, los habitantes de los poblados, en donde esos insectos pues se desarrollan, coexisten con las personas, y entonces pues esos habitantes
y sus ancestros los conocen y los aprovechan desde hace muchísimo tiempo, y hay toda una tradición. Y por otro lado, el otro sector en donde se consumen los insectos es, curiosamente, en ese sector de consumo gourmet, en los restaurantes gourmet. Muchos insectos se consideran un manjar que puede llegar a ser muy valorado en todo sentido, ¿no? O sea, muy apreciado, pero también muy valorado en términos económicos. Así que resulta curioso que, a pesar de esas condiciones, pues realmente mucha gente no tenga ese hábito de consumir insectos, y de hecho la mera idea les llega a causar algo de resquemor, pero eso, insisto, yo creo que está más asociado con el desconocimiento y con los prejuicios respecto al grupo, porque a pesar de que son un grupo enormemente diverso y en su gran mayoría su rol ecológico termina causando un impacto benéfico para los humanos, pues mucha gente los desconoce, tiene muchos prejuicios hacia ellos, y justamente los que conocen son esas pocas especies que tienen contacto más cercano y que se han convertido en plagas en los cultivos, en plagas en las ciudades, especies que pues ciertamente llegan a ser nocivas, ¿no? Como por ejemplo pues las cucarachas. Pero bueno, pues ahí, insisto, es una cuestión de desconocimiento. Hay más de 4,000 especies de cucarachas, la mayoría son silvestres, viven en los bosques, son muy importantes porque ayudan a degradar la materia orgánica, pero pues la gente conoce sobre todo a ese puñado de especies que se adecuaron a vivir en las ciudades y se convirtieron en plagas, y entonces nos quedamos con la idea de que todos los insectos son así, que los insectos son sucios, son dañinos, y realmente eso no es verdad. Pero pues la solución a eso es justamente el conocimiento y la divulgación de la verdadera diversidad y la verdadera importancia de este grupo de organismos. Y bueno, ahorita que comentó sobre el tema de que en otros continentes también se consumen pues diferentes tipos de insectos, como en África, que son las langostas. Igual recientemente había leído que pues sí se consumían allá, y que también había pues la plaga de langostas es como muy complicada para ciertas zonas de África, y que pues muchas veces arrasan con la comida y ese tipo de cosas. Y sé que es una pregunta como muy fuera del programa, pero igual de esta manera se puede mantener como cierto equilibrio. En este caso, por ejemplo, en África, que se consumen las langostas y que luego llegan a ser una plaga, el promover su consumo también puede ser algo pues que se practica. Sí, puede llegar a ocurrir, aunque no siempre, ¿no? Digamos que ese caso de la langosta no necesariamente se extiende a todos los insectos comestibles. Ahí sí coinciden esas dos situaciones que comentas, que pues para decirlo coloquialmente se pueden matar dos pájaros de un tiro, porque justamente esos insectos pues se alimentan de plantas, son herbívoros. En ciertas condiciones sus poblaciones llegan a aumentar mucho, y eso provoca que puedan llegar a causar daños importantes en los cultivos al acabar con todas las plantas que están en ellos. Pero por otra parte son un recurso alimentario conocido y consumido en muchos de esos países, así que para ese caso pues de hecho sí ha funcionado justamente como parte del control de esa plaga, no como el único elemento, pero como parte del control de esa plaga, ¿no? Digamos que ahí aplican un poco la premisa de si no puedes con tu enemigo, cómetelo, aunque eso no necesariamente se extiende a todos los insectos plaga, ¿no? Sonaría como una solución ideal para resolver ambos problemas, pero no siempre coincide eso, porque bueno, está esa cuestión. Como comentábamos hace rato, los insectos son tremendamente diversos,
Y así como no todos tienen el mismo aporte nutrimental, no todos tienen las mismas características de palatabilidad, no todos son sabrosos. Hay algunos insectos que tienen muy buen sabor y que realmente se consideran con toda la razón del mundo verdaderas delicias culinarias. Pero eso cambia, ¿no? Depende de muchos factores, depende de su alimentación, depende del estado de desarrollo. Algunos tienen cierto sabor cuando son juveniles y ya como adultos saben diferente. En ese sentido, pues digamos que un análogo útil sería pensar, por ejemplo, en los hongos. O sea, los hongos también son un recurso alimentario importante. No todos los hongos son comestibles y no todos los hongos saben igual, ¿no? Lo mismo con los insectos. Así que a veces sí puede coincidir. El caso de las langostas en África es interesante porque es una plaga, pero es una plaga que además pues es un insecto comestible. En otros casos no ocurre, ¿no? Hay plagas en donde la solución pues no sería comérselos porque pues no tienen como las condiciones para ser comestibles. Puede llegar a pasar, pero no necesariamente. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, un poco como siguiendo el hilo que teníamos, y ahora que lo menciona que evidentemente pues hay un tabú en cuanto a qué tan limpios pueden ser los insectos o no, qué tan regulado está el consumo. Al menos en México, ¿existe alguna institución que avale el consumo o que regule el consumo de los insectos, que diga, ok, estos insectos están, digamos, en buenas condiciones, no están enfermos, no tienen pues ninguna enfermedad y demás? ¿Existe alguna institución en México que lo haga o incluso que lo promueva? Pues realmente hablar de regulación como tal, quizá que lo promuevan un poco, pero regulación como tal, de hecho no. Es también algo que la misma FAO ha discutido y ha tratado de promover un marco regulatorio para el consumo de insectos, porque no solamente en México, sino de hecho en la mayor parte del mundo no hay un marco regulatorio bien definido, ¿no? Para la producción o el aprovechamiento y para el consumo de insectos. Digamos que aquí en México, más que está regulado, pues el consumo de insectos ha sido tolerado institucionalmente y bueno, ahora también en parte promovido, ¿no? Algunas instancias como por ejemplo la Secretaría de Agricultura, SADER, de alguna forma pues ya lo incluyen, lo incorporan. La CONABIO también, dentro de su papel como institución gubernamental encargada de la difusión del conocimiento y uso de la biodiversidad, pues también ha generado información, material divulgativo sobre los insectos comestibles. Entonces, bueno, sí, digamos en la parte de la promoción, en la parte de regulación, o sea, la parte normativa legal, de hecho sí sigue habiendo algunos o muchos vacíos legales importantes, ¿no? En términos de la regulación del aprovechamiento, del consumo. Curiosamente, la regulación que hay sobre consumos de insectos, la poca regulación que hay en México y el mundo, está más enfocada en el consumo involuntario de insectos. Es algo curioso. ¿A qué me refiero con el consumo involuntario? Es más bien una regulación que está enfocada en cuántos residuos de insectos es permisible que estén presentes en los productos almacenados. Quizá la evidencia más contundente de lo ubicuos y lo inevitables que son los insectos es el hecho de que prácticamente en cualquier producto que en algún momento de su existencia estuvo almacenado, en algún silo, en alguna bodega, llámense semillas, llámense café, chocolate, es casi seguro que hubo insectos ahí presentes, ¿no? Algunos alimentándose directamente de esas semillas o de ese chocolate, otros alimentándose de esos insectos, controlándolos de alguna forma. Entonces, de hecho, curiosamente, hay algunas regulaciones. Aquí en México, por ejemplo, la instancia encargada de eso es la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios. En Estados Unidos,
El equivalente es la FDA, la Food and Drug Administration. Inclusive en Estados Unidos, que la normatividad es mucho más rigurosa, uno pensaría que la norma en ese sentido sería de cero tolerancia a la presencia de restos de insectos en ese tipo de productos alimenticios, pero es tan inevitable. De hecho, no lo es. Curiosamente, si uno revisa las normas, por ejemplo, de control de calidad de chocolate, la norma no dice que no puede haber residuos de insectos, sino que dice que por cada 100 gramos de chocolate que se muestren para control de calidad, puede haber un máximo de 50 restos de residuo. Entonces, de hecho, los inspectores de calidad, cuando van a un sitio de almacenamiento de chocolate, toman muestras, las analizan, y si se encuentran por ahí un pequeño insecto, una patita, un ala, eso lo consideran normal, ¿no? En ese sentido. Y bueno, a algunas personas les resulta motivo de escándalo, pero no debería. En ese sentido, pues prácticamente todos, consciente o inconscientemente, hemos practicado la entomofagia, ¿no? Así sea involuntariamente, porque inclusive en muchos productos que consumimos, pues llegó a haber insectos, ¿no? Y a veces sigue habiendo restos de insectos. Así que, pues de hecho, la recomendación es que la practiquemos de forma voluntaria y consciente, ¿no? Y en ese rubro, pues no hay todavía una normatividad tan definida, aunque bueno, ya hay esfuerzos en diferentes países, incluido México, para tratar de normar más la producción, aprovechamiento y consumo de estos organismos. Claro, sí, y es muy interesante, ¿no? Como a medida que va aumentando el consumo, pues supongo que se van a crear pues instituciones o incluso estatutos, ¿no? Que vayan un poco encaminadas a que el consumo crezca. Y en cuanto a esto, bueno, otra de las preguntas es que pues mucha gente que evidentemente desconocía acerca del tema, pues se preguntarían, ¿no? Bueno, ya que no hay una instancia que diga, ok, está validado o no validado, ¿cómo podrían estas personas pues empezar su propio consumo, ¿no? O sea, ¿es accesible y económicamente posible empezar con tu criadero de insecto para empezar con tu consumo? Pues de hecho, si se piensa desde esa perspectiva de hacer un criadero, digamos, iniciar una producción de insectos para consumo propio, técnicamente es posible, pero puede ser complicado. Depende en buena medida del grupo de insectos. Los insectos son diversos, entre otras cosas, en su ciclo de vida. De manera que sí hay algunos insectos que son fáciles de criar y que de hecho se crían de manera rutinaria. Por ejemplo, los grillos domésticos, los tenebrios, quizá algunas personas conozcan a los tenebrios, unos escarabajos cuyas larvas son ampliamente utilizadas, pero sobre todo como alimento más bien para mascotas, ¿no? En ese sentido, muchos de los insectos que se crían, para los cuales ya están bien estandarizadas las técnicas de crianza, se crían más bien para otros fines y bueno, cuando se crían como alimento, por lo menos aquí en México, usualmente se crían como alimento, pero no como alimento para humanos. De hecho, tanto grillos como tenebrios llegan a ser consumidos por humanos, pero más bien en otras partes del mundo. Por ejemplo, los grillos, pues sí hay países de Asia y África en donde se consumen más y se crían. Hay grupos, o sea, ahí la dificultad depende bastante del grupo de insectos. Por ejemplo, los ortópteros, que es el grupo al que pertenecen los grillos, son comparativamente un poco más fáciles de criar. Por ejemplo, aquí en México se han propuesto procedimientos, digamos que ya estandarizados de crianza para chapulines. No es exactamente lo mismo grillos que chapulines, pero pues ya pensando en los chapulines, que es uno de los insectos más consumidos aquí en México,
Los chapulines del estado de Oaxaca, en el sur del país, por ejemplo, son célebres, yo creo que nacional e internacionalmente, y ya se han propuesto procedimientos de crianza en cautiverio para ese grupo. No son tan fáciles de criar como los grillos, pero se han propuesto métodos, aunque la verdad es que en la práctica, la mayoría de los chapulines que se comercializan para su consumo no son criados como tal. Más bien, más que crianza, con los chapulines y con la mayor parte de los insectos comestibles en México, más bien se realiza su aprovechamiento, se realiza su extracción a partir del ambiente natural, y es que eso también depende un poco del ciclo de vida de los organismos y parte de un poco de la problemática y lo que también representa un reto de accesibilidad para el consumo más extendido, quizá inclusive masivo, de muchos grupos de insectos, tiene que ver con que sus ciclos de vida y sus características los hacen un poco complicados de criar, y de hecho los insectos comestibles más valorados, más apreciados por su sabor sobre todo, son particularmente difíciles de criar. Eso los hace, es una de las razones por las que llegan a ser bastante caros. Por ejemplo, algunos de los insectos comestibles más apreciados por su sabor son hormigas, por ejemplo los escamoles, algunos llaman el caviar mexicano. Los escamoles son formas juveniles, huevos y sobre todo pupas de hormigas, pero no de cualquier hormiga. Los escamoles, de hecho, son huevos y pupas de la casta reproductora. Hay que recordar que las hormigas son insectos sociales y tienen diferentes castas. Hay hormigas obreras, hormigas soldado, hormigas reproductoras. Los escamoles como tal son huevos y pupas de la casta reproductora, y en particular de una especie. La especie se llama Liometopum apiculatum, y es una especie que resultaría muy complicado criar en cautiverio, porque de hecho construye sus nidos asociado a las raíces de plantas. Por ejemplo, en uno de los sitios en donde más se consume y aprovecha, que es en el estado de Hidalgo, en el centro de México, sobre todo en una región semiárida del estado de Hidalgo, el Valle del Mezquital, generalmente construyen sus nidos asociados a las raíces de las plantas de agave. Y eso tiene una razón de ser, porque de hecho esas hormigas tienen una alimentación variada, pero como parte de su alimentación requieren las secreciones dulces de esas plantas, por ejemplo el néctar, o de otros insectos asociados a esas plantas con los cuales desarrollan interacciones simbióticas. Entonces, de hecho, criarlos en cautiverio requeriría replicar todo ese sistema y es muy complicado. Por eso es que, de hecho, los escamoles son caros, no solamente porque tienen un sabor, pues sí, realmente ese sí, un sabor muy rico. Quizá para la gente que es un poco reacia a probar insectos, sí hay algunos insectos que quizá no serían un buen punto de partida porque tienen sabores más fuertes, pero yo les recomendaría, si tienen oportunidad, probar los escamoles. Son muy muy ricos, pero es muy complicado criarlos. Inclusive su aprovechamiento es complicado, ¿no? Porque involucra extraer parte de los nidos, así que la gente que se dedica a la extracción de los escamoles no solamente requiere habilidad para detectar los nidos, sino inclusive hasta valor y estoicismo, ¿no? Para aguantar las mordeduras de las hormigas en el momento en que los tratan de extraer. Y es un ejemplo, ¿no? de cómo la crianza puede llegar a resultar problemática. Entonces, de nueva cuenta, o sea, hay que considerar, aquí aplica otra vez la analogía de los insectos con otro tipo de organismos comestibles, ¿no? Como el caso de los hongos. Hay muchos tipos de hongos comestibles. Hay algunos que sí se pueden cultivar, los champiñones, las setas, pero hay otros en los que es muy complicado y entonces lo que hacemos es aprovecharlo. Así que en ese sentido, pues más que, digamos, sugerir la producción para consumo propio,
pues yo lo que sugeriría sería que se acercaran, ¿no? Que se acercaran a las opciones de especies de insectos comestibles que se pueden aprovechar sustentablemente cerca de los lugares donde la gente vive. Y bueno, profesor, aunado a este ejemplo de los escamoles, ¿es su insecto favorito para consumir? Y además de ello, si las personas si no es posible esta producción para consumo propio, además de el estado de Hidalgo, ¿hay algún otro lugar donde se puedan encontrar o se pueda acceder a estos productos? Sí, claro. De hecho, en mayor o menor grado, los insectos comestibles son un recurso accesible en la mayor parte del país y probablemente en muchos otros países. Depende un poco otra de las cuestiones con muchos insectos comestibles es que además son estacionales. También está relacionado con lo que platicábamos, ¿no? De los ciclos de vida. De hecho, por ejemplo, los escamoles. Realmente los escamoles son un producto de temporada y la temporada de escamoles es en los meses de marzo y abril. Otros insectos comestibles son las de la temporada de lluvias. Por ejemplo, otros insectos comestibles también muy ricos. Ahorita me preguntaban si los escamoles son mis favoritos. Sí, la verdad es que, bueno, yo he probado diferentes tipos de insectos comestibles. Hay algunos que ciertamente no son para todos los gustos o son un gusto adquirido. Hay algunos que tienen sabores más fuertes, como los jumiles, por ejemplo. Hay algunos que es un poco la cuestión de textura, sobre todo las larvas, por ejemplo, los gusanos de maguey, son ricas, pero digamos que sí son un poco más viscosas. Y pues por eso les sugería, ¿no? Para la gente que se quiere aproximar a este mundo, un buen punto de partida es empezar con las hormigas. Los escamoles son uno de los casos más conocidos. Hay otras que también son muy ricas, que les llaman las hormigas chicatanas. Las hormigas chicatanas son hormigas voladoras, son las castas reproductoras, las castas voladoras. Sobre todo se consumen en los estados del sur de México, en Oaxaca, en Chiapas. También son de temporada y pues principalmente se pueden encontrar durante la temporada de lluvias. Es un poco esa cuestión, ¿no? Generalmente podemos encontrar insectos comestibles donde vivimos, pero exactamente qué insectos depende a los mercados locales. En la actualidad, pues se congelan para poder comercializarlos durante el resto del año. Pues sí, en algunos casos, por ejemplo, en el caso de ortópteros, de grillos, de chapulines, la crianza, algunos de los que se crían, les digo que no son tan ricos, pero ahí se han hecho, por ejemplo, propuestas para consumir esfuerzos más importantes en la crianza de insectos, ¿no? Sobre todo chapulines. Ahí sí digamos que existe esa cultura, ¿no? De tener criaderos. Aquí en México es un recurso, digamos, que más aprovechado criado. Entonces si quieren tener acceso a ellos, si los quieren encontrar, pues un buen lugar en donde buscar es en los mercados locales, aunque atendiendo también esa variación estacional dependiendo de la temporada. Claro, también nos comentaba que entre más complicado pues es producir o adquirir un insecto, en este caso, pues es más costoso. Aproximadamente, ¿qué precio tiene, por ejemplo, el ¿cómo se llama? El escamol. Pues productos como el escamol llegan a alcanzar precios cercanos, oscila un poco, pero digamos que en promedio más o menos llegan a alcanzar precios cercanos a los $1,000 por kilo, ¿no? Algo así como $50 por kilo, que pues sí, no es un recurso barato, ¿no? Esos precios los alcanzan, por ejemplo, los escamoles, las chicatanas, el gusano rojo de maguey,
que son unas larvas de palomilla que viven en las plantas de maguey, también bastante valoradas. El aguautle, que el aguautle son los huevos de una chinche acuática. De hecho, también le llaman el caviar mexicano a ese recurso. Son quizá... Justo también había investigado de ese, que aproximadamente en el 2017 un kilo tenía un precio de 400 pesos. Digo, no sé en la actualidad qué precio puedan tener esas, el aguautle. Digo, me pareció como interesante porque también le llaman Axayacatl, más o menos, por una calle que siempre visito mucho y no sabía qué significaba hasta que un día lo investigué. Pero sí me pareció como muy curioso ese precio, ¿no? Sí, exacto, ¿no? También son de los más valorados, digamos que son de los insectos más caros, cuyo precio, dependiendo de dónde se encuentre, porque es más barato si se compra directamente en los sitios de producción nativa, ¿no? Por ejemplo, el aguautle es un recurso que se obtiene sobre todo de las regiones lacustres del centro de México, por ejemplo, del lago de Texcoco, bueno, lo que queda del lago de Texcoco. Como bien comentas, le llaman, de hecho, el aguautle es el nombre que se les da a los huevecillos, a los huevos, que es lo más valorado para su consumo. Los adultos son unas pequeñas chinches acuáticas y a los adultos es justamente a las que se da el nombre que comentas, ¿no? De Axayacatl. Mosco Axayacatl, porque como ponían sus huevos en el agua decían, pues son como mosquitos. En realidad no son mosquitos, son chinches acuáticas y es el nombre de los adultos, ¿no? Axayacatl, que bueno, también se consumen. Y entonces si se compra directamente en esos sitios, por ejemplo, cercanos a la región del lago de Texcoco y en la temporada, su precio puede llegar a estar entre 400, 500 pesos. Ya si se compra, digamos, vía intermediarios, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hay un mercado célebre porque puede conseguir ahí uno alimentos exóticos de diferente naturaleza, incluidos insectos. El mercado de San Juan, en el centro de la ciudad. Pero bueno, ahí se consiguen a precios más elevados, ¿no? Entonces también depende un poco de las vías de comercialización, qué tan directamente se obtenga de la gente que directamente los produce o los extrae. Y por ejemplo, maestro, ahorita que nos hablaba del escamol y lo caro que es, ¿cuál es el contenido nutricional que tiene el escamol a diferencia de, por ejemplo, los chapulines, que pues yo creo que es el de los insectos que más se comen, ¿no? Y los puedes encontrar en el mercado o incluso con vendedores, ¿no? Que te venden botanita y los traen, ¿no? En cubetas. ¿Cuál sería como la diferencia de contenidos nutricionales que tienen ambos? De hecho, curiosamente, si lo vemos en términos de proteínas, que como platicamos hace rato tiende a ser en lo que se hace más énfasis, los chapulines en general tienen más proteína que los escamoles, ¿no? El porcentaje de proteína. Por eso es que también han sido de los grupos que se han propuesto, los que se ha enfocado dentro de los muchos grupos de insectos en los que se han enfocado los intentos de crianza, porque son comparativamente más fáciles de criar y porque en general tienen un aporte proteínico bastante elevado. En los chapulines, por ejemplo, los típicos chapulines oaxaqueños son de un género que se llama Sphenarium, hay varias especies. Su contenido de proteína en porcentaje usualmente está como entre 50 y 60%, que son de los insectos que tienen un mayor porcentaje de proteína. En los escamoles realmente el porcentaje de proteína no es tan alto. Se ha calculado, por ejemplo, para poblaciones de escamoles de Hidalgo, del Estado de México, y está aproximadamente entre 30 y 40%, aunque en realidad, más que por el aporte nutrimental, son valorados por su sabor. Porque bueno, sí hay una diferencia en cuanto al sabor. Los chapulines también son ricos, aunque se consumen más como botana. De hecho, los chapulines usualmente se comercializan en los mercados ya condimentados, ya con algo de sal, con algo de limón. Así que son más nutritivos, pero digamos que su sabor no es tan delicado, ¿no? Como el que pueden tener los escamoles o las chicatanas. O sea, quizá el aporte nutrimental de escamoles o chicatanas sea un poquito más bajo, pero son más valorados sobre todo por el sabor, porque sí, o sea, el sabor sí puede cambiar bastante entre diferentes grupos de insectos comestibles.
Claro, el nunca es igual y depende mucho de la especie, ¿no? Como ya nos había comentado. Y, por ejemplo, yéndonos a un tema, pues que sí le preocupa a la mayoría, que es si yo consumo algún insecto o algún arácnido, que en este caso también se incluyen, ¿podría causarme algún daño o existe algún peligro al consumir este tipo de especies? Digo, creo que es muy conocido, no recuerdo el nombre del mercado que es muy famoso en México, donde se consumen especies exóticas y que ahí pues generalmente va mucho youtuber, influencer a hacer como que sus pruebas y así, y que consumen, por ejemplo, tarántulas o alacranes, y que explican que pues no pueden dejar que, por ejemplo, los pelitos de las tarántulas pues estén ahí, porque si no se te puede haber un peligro con la garganta o cosas así. ¿Existe algún peligro? Yo sé que no son iguales tampoco las especies, pero pues ¿existe algún peligro así como tal en general de consumir insectos? Mira, yo te diría que generalmente no. Yo te diría que en términos generales los insectos son ciertos riesgos, ¿no? Inclusive con los alimentos convencionales, bajo ciertas condiciones, consumir carne de cerdo puede llegar a implicar algunos riesgos sanitarios, por ejemplo, y lo mismo pasa en el caso de los insectos, ¿no? O sea, la gente es parte de los prejuicios y de los temores que llegan a tener, como bien dices, injustificados en su mayor parte, aunque bueno, sí hay que mencionar que sí puede llegar a haber ciertos riesgos. Por eso es importante también hacer esa aclaración, que bueno, creo que está implícita en todo lo que hemos platicado ahorita, de que no todos los insectos son comestibles, ¿no? Y eso, pues de hecho pasa con todos los recursos naturales que consumimos. No todos los peces son comestibles, no todos los hongos son comestibles. Hay algunos hay peces que son tóxicos, hay hongos que son venenosos, y pues lo mismo pasa con los insectos, ¿no? O sea, por eso realmente, aunque se consumen muchos tipos diferentes de insectos, pues son un subconjunto de todos los que hay, porque bueno, o sea, realmente, o sea, promover la entomofagia no involucra o no se refiere a que uno agarre y se echa a la boca cualquier insecto que veas pasar, ¿no? O sea, hay insectos que ya están caracterizados como comestibles, y en cambio hay insectos que pueden llegar a ser tóxicos, ya sea porque pues ellos en sí mismos tienen toxinas, o a veces incorporan toxinas de lo que se alimenta, ¿no? Por ejemplo, algunos se alimentan de plantas que tienen toxinas, y ellos en el momento en que se alimentan de esas plantas las incorporan. Eso es como una cuestión. La otra cuestión es que, como con cualquier tipo de alimento, también hay ciertas condiciones sanitarias con las que hay que tener cuidado. De hecho, en muchos sitios, sobre todo en muchos mercados, los insectos se ponen a la venta vivos. O sea, uno puede encontrar en muchos mercados las canastas con los insectos ahí moviéndose, por ejemplo, con los jumiles, ¿no? Que es un tipo de chinche de las plantas, o los chamúes, ¿no? Que es otro tipo de chinches de plantas que se consumen en diferentes partes de México. Por los jumiles, ¿no? Sobre todo en los estados de Guerrero y de Morelos. Y si vas a un mercado en esos lugares, pues los encuentras ahí vivos. Y de hecho se pueden llegar a consumir vivos, aunque sí hay que tener ahí ciertos cuidados. De hecho, la recomendación para los insectos, como para la mayoría de los alimentos, es tratar de consumirlos cocinados, tener las medidas de higiene adecuadas. Como pasa con el resto de los alimentos, pues están sujetos a descomposición, están sujetos a crecimiento de hongos o de bacterias que pueden llegar a resultar patógenas o nocivas, pero bueno, eso no es algo intrínseco de los insectos, ¿no? Simplemente hay consideraciones que hay que tener. Otra consideración también importante, la cuestión de dónde se obtienen, sobre todo por lo que platicábamos, de que algunos se pueden criar, pero la mayoría, por lo menos en la actualidad, más bien se aprovechan, se extraen de su medio. Y, por ejemplo, muchos de los que se aprovechan son
insectos herbívoros, se alimentan de plantas, y hay que tener cuidado porque puede llegar a hacer que se alimentaron de plantas que fueron sometidas a la aplicación de plaguicidas. Y entonces, pues hay que tener cuidado porque pueden llegar a incorporar plaguicidas, ¿no? O, por ejemplo, algunos insectos comestibles son acuáticos. Lo platicábamos, por ejemplo, para el aguautle y el axayácatl. Viven en cuerpos de agua, viven en lagos, viven en ríos, pero también se ha visto que en los que viven en lagos o ríos que tienen problemas de contaminación, pueden llegar a incorporar y bioacumular algunos contaminantes, por ejemplo plomo. Entonces, de hecho, su consumo pues también puede involucrar esos riesgos, ¿no? Así que, como pasa con todos los alimentos, yo diría que sí hay algunas consideraciones. Sí puede llegar a haber algún peligro al consumirlos, como con cualquier tipo de alimento, pero en general son un alimento bastante seguro, sobre todo si los que se consumen son los insectos que ya están caracterizados para ese fin y siguiendo los procedimientos que ya están sugeridos. Claro, a veces profesores dicen todo es comestible al menos una vez en la vida, ¿no? Entonces, exacto. Que ya sea la última vez que lo puedes consumir. Y por ejemplo, existen especies de insectos marinos o de... Bueno, creo que también un ejemplo es el axayácatl, que no es marino, obviamente, pero es de lago. Tal vez no está allá adentro, pero ¿existe alguna especie de insectos que habiten en mares, en ríos o en algún cuerpo de agua? Sí hay insectos marinos, pero realmente son comparativamente muy pocos, y de hecho dentro de los insectos comestibles pues prácticamente no hay ninguno que sea marino. Con todo y lo diversos y abundantes que son los insectos, realmente no los encontramos mucho en el mar. En el mar podemos encontrar también una gran diversidad de formas de vida, pero insectos no tanto. En todo caso, pues en el mar lo que encontramos son unos parientes más o menos cercanos, que son los crustáceos, ¿no? Ahí sí, los crustáceos son súper abundantes y diversos en el mar en general y también como recurso alimentario. Realmente no hay insectos comestibles marinos, aunque sí hay varios acuáticos. Platicábamos, por ejemplo, del aguautle, ¿no? Que quizás sea el caso más conocido, y existen varios otros insectos acuáticos comestibles, aunque son acuáticos, pero no son exactamente marinos, más bien viven en pues, lo que le llamamos cuerpos de agua dulce, ¿no? Más bien viven en lagos, en lagunas, en ríos, en arroyos. Por ejemplo, el aguautle, sobre todo en lagos y lagunas, ¿no? Es donde los podemos encontrar. Claro, y creo que, por ejemplo, los crustáceos que dice que son un poco más parecidos, creo que ese es un alimento que pues es más normal, ¿no? En la gente. Y pues creo que todo el mundo lo consume. Sí, es parte a veces de los sesgos y los prejuicios, y de hecho si lo analizamos con cierto detalle, en realidad hay muchas cosas comunes, ¿no? Entre los insectos y los crustáceos. O sea, de los insectos a veces nos da cosita eso de que sean como muy crujientes, que sean como muy crunchy porque tienen una cubierta dura, pero pues los crustáceos tienen exactamente lo mismo, que por dentro de repente sean como más blandos, pero pues lo mismo pasa cuando comemos, por ejemplo, camarones, ¿no? O cangrejos. Es también un poco más una cuestión cultural y de costumbres, ¿no? Que con toda la naturalidad del mundo, mucha más gente consume crustáceos, y en cambio para los insectos de esas mismas personas a veces tienen más reticencias. Y bueno, maestro, para concluir este emocionante programa, ¿podría la entomofagia contribuir tanto al cuidado del ambiente como al bienestar humano? Yo creo que sí. Aunque, o sea, yo creo que la entomofagia
es una herramienta más que tenemos como una forma, como una alternativa para tener un estilo de vida más sustentable, un estilo de alimentación más sustentable, porque pues, los insectos como alimento pues nos permiten diversificar nuestra dieta. Vimos que su aportación nutrimental pues puede ser muy variada, pero hay algunos de ellos que sí tienen un potencial bastante interesante desde esa perspectiva, como alimentos particularmente nutritivos. Pero más allá de eso, o sea, desde la perspectiva de la salud y de la nutrición humana, que son un buen alimento, también desde la perspectiva del impacto ambiental, pueden ayudar a que tengamos también un estilo de vida más sustentable y un menor impacto, justamente porque al permitirnos diversificar la dieta, digamos que pueden disminuir la dependencia de otros productos alimentarios cuya producción tiene un impacto más severo, ¿no? Por ejemplo, la producción pecuaria, la producción ganadera, la producción agrícola extensiva. En ese sentido, la entomofagia representa una alternativa interesante, aunque también hay que tener algo de cuidado. Hace unos minutos, cuando platicábamos, me preguntaban si el consumo de insectos podía involucrar algún peligro, pues entendía que se refería a algún peligro para los humanos que los consumen. Pero también hay que tomar en cuenta que el consumo de insectos puede llegar a representar algún peligro, pero para los insectos mismos, ¿no? Para las poblaciones de insectos mismos, porque como algunos de los insectos comestibles, como ya hemos platicado, son difíciles de criar, o al menos en la actualidad no hemos desarrollado todavía el conocimiento ni la tecnología para poder criarlos. Dependemos de su aprovechamiento, pues también es importante que sea un aprovechamiento sustentable. No repitamos con los insectos la historia que ocurrió con los recursos pesqueros, que pues también el mar, los océanos, nos brindan muchos servicios, nos brindan muchos recursos, y entre ellos, como parte importante de nuestra alimentación, los recursos pesqueros, pero la sobreexplotación de recursos pesqueros también ha tenido un impacto significativo y ha resultado contraproducente. Entonces, de hecho, aunque el consumo de insectos bien aplicado, bien empleado, realmente puede contribuir a resolver cuestiones de nutrición. Por ejemplo, lo platicábamos, en África ya ha tenido un rol un poco más importante, y también puede contribuir el incorporarlos en nuestra dieta a tener un estilo de vida más sustentable. También hay que tener cuidado de eso, ¿no? O sea, hay algunos grupos de insectos con los que sería pues no solamente difícil, sino probablemente indeseable que se hiciera un consumo masivo, ¿no? Porque eso podría contribuir a tener un impacto negativo en esas poblaciones, y pues resultaría contraproducente. Y eso creo que también nos lleva a lo que yo creo que sería como una moraleja final importante de todo esto, ¿no? Que justamente con los insectos, como con el resto de los recursos naturales que nosotros utilizamos como humanos, uno de los requisitos importantes para poder hacer un aprovechamiento sustentable de ellos debería ser el conocerlos más, el conocerlos mejor. Realmente, con muchos de esos insectos comestibles, ni siquiera realmente se ha estudiado lo suficiente, ¿no? O sea, probablemente inclusive haya más insectos comestibles, ¿no? De los que utilizamos como recurso, pero no se han estudiado, e inclusive de los que conocemos no se han terminado de conocer realmente sus características. Hace algunos años, en la universidad en la que trabajo como profesor, una estudiante que vivía en la región de Xochimilco, que es una región en el sur de la Ciudad de México, que todavía es
rural o semirural, que todavía es semilacustre, famosa por sus canales. A ella le interesó estudiar justamente el recurso del aguautle en ese sitio. Entonces quiso hacer su tesis, su trabajo de titulación, viendo cómo aprovechar el aguautle de ese sitio. Cuando empezamos a tomar muestras del sitio, descubrió en realidad lo que había ahí no era solamente la especie del aguautle, sino que había toda una comunidad de diferentes especies de chinches acuáticas. Algunas eran comestibles, otras no tanto. Entonces, de hecho, descubrió que ni siquiera existía el conocimiento básico para saber qué tanto se podía aprovechar el aguautle ahí como recurso. Y eso quizá nos lleva a esa lección importante, ¿no? De que debemos ver a los insectos como un recurso alimenticio con potencial muy interesante, pero también que eso nos debe llevar a revalorar y a tratar de conocer más la diversidad y la biología de este grupo de organismos, porque en muchos sentidos de eso depende nuestra propia subsistencia y no solo entendiéndolos como fuente de alimento. Sí, no, vaya que es muy importante lo que nos está diciendo. Creo que aunado a los retos, los beneficios y las oportunidades que la entomofagia presenta, pues también debemos tener muy en cuenta este tipo de situaciones y este tipo de aspectos. Si lo que obviamente deseamos es realizar un aprovechamiento sustentable y preservar, conservar y conocer el recurso. Y bueno, maestro Javier, a nombre de Mapeco México, queremos agradecerle por participar en esta segunda edición de nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto tener esta plática con ustedes. Ojalá que podamos tenerlo en algún podcast posterior. Ha sido de verdad muy grato. Y bueno, también agradecer a todos los que nos escucharon. Esperamos que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo y que sea de mucha utilidad. Gracias también al equipo de educación, a Monse, a Andrea, a Brenda y a César. Gracias, profesor. Gracias a todos. Estaría excelente tenerlo en un próximo episodio, también hablando pues ya en un tema igual crítico y demostrativo sobre los insectos y pues también su impacto. Claro, cuando gusten, un placer. Y bueno, nos estaremos escuchando por aquí cada 15 días. No olviden seguirnos en nuestro Instagram, Mapeco y Mapeco_México. Les recordamos que ya estamos en 16 países de Latinoamérica, así que anímate, únete a nuestro equipo y juntos hagamos el cambio. Un placer estar con ustedes y nos escuchamos a la próxima. Cuídense mucho. Esto es La Neta del Planeta. Madiotsin.